Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es nueva actualización de diciembre del firmware de Nintendo Switch. Llega el mes de diciembre y llega las navidades, pero al contrario de lo que pensábamos la mayoría de usuarios y usuarias, que se esperaba un parón en las noticias importantes relacionadas con el tema de las actualizaciones, pues nos equivocamos, porque si hace unos días os comenté la noticia de la sorprendente e inesperada actualización del firmware de la antigua consola portátil de Nintendo, la Nintendo 3DS, hoy le toca el turno al resto de consolas de Nintendo, o sea, la consola portátil Nintendo Switch Lite y la consola híbrida, la Nintendo Switch. Así que os comento que desde hace pocas horas la empresa Nintendo ha confirmado que está disponible una nueva actualización del firmware de las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite. En esta ocasión la versión de la actualización del firmware llega a la versión 9.1.0. Ya han pasado varios meses tras la última actualización del firmware de las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite, que fue lanzada durante el mes de septiembre y trajo consigo novedades bastante demandadas por los usuarios y usuarias de las consolas de Nintendo. Así que, como ya os comento, ya podéis descargar esta nueva versión del firmware de la consola que llevará el software del sistema a la versión 9.1.0. Según las notas de la actualización descritas por el fabricante Nintendo, con esta actualización del firmware se ganará en estabilidad y se solucionará un pequeño problema visual relacionado con los Joy-Con. Como suele ser costumbre en este tipo de actualizaciones del firmware de las consolas de Nintendo, la web oficial de Nintendo no detalla mucho lo que pueda aportarte actualizar, digamos, tu consola Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite a la versión 9.1.0. Pero digamos que por encima comentan lo siguiente y sobre todo esperado que nuevamente suelen poner. Mejoras en la estabilidad general del sistema para mejorar la experiencia de usuario y usuaria, incluyendo la solución para lo siguiente. Se resuelve un problema en el que el color de una animación no se mostraba correctamente a la hora de acoplar un mando Joy-Con a la consola Nintendo Switch. Así que, como siempre, no dan mucha información al respecto sobre lo nuevo que aportará esta actualización a las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite. Pero digamos que, como siempre, se encargará de solucionar errores que han encontrado los usuarios y usuarias y la propia empresa Nintendo y solucionará algún cuello de botella que hacía ralentizar la consola en algunas acciones. Además, en este caso, también aporta la solución al problema de los colores de los Joy-Con en las consolas híbridas Nintendo Switch. Como sabrás, la consola híbrida, la Nintendo Switch, que dispone de los Joy-Con que se pueden acoplar y desacoplar a la consola para darle esas características de consola híbrida, desde la anterior actualización del firmware era capaz de conocer el color de los Joy-Con acoplados a la consola. Lo que ocurría desde la llegada de la anterior actualización del firmware era que, en algunos casos, no se mostraba el color correcto de los Joy-Con al acoplarlos a la consola, algo que, según comenta la empresa Nintendo, han corregido en esta versión del firmware. No obstante, es probable que esta actualización del firmware 9.1.0 cuente con algunas mejoras o características no mencionadas en las notas oficiales, como ha ocurrido anteriormente en otras actualizaciones. Así que a descargar y actualizar vuestra consola Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite para tenerla lo más actualizada posible y que podáis jugar de la manera más fluida. Y además tenéis que estar atentos a las novedades no comentadas por la empresa Nintendo y que espero que vayáis comentándolas para que todos y todas estemos bien informados. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.